Vamos a continuar con el estudio de este módulo tan interesante como es Libros Poéticos y Sabiduría de Israel. Hemos estado viendo a lo largo de esta clase los libros de Job y ahora estamos abordando el libro de Salmos. Vamos a hacer un pequeño resumen y panorama porque hemos estado hablando acerca de la poesía de la Biblia y cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de una manera magistral. Todos estos poemas que se encuentran en los libros poéticos nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente establecidas y la colección de la más grande poesía en la Biblia. Ahora los israelitas eh, compusieron a lo largo de toda su historia poemas que contenían mucha sabiduría, ¿no? Y los libros de los sabios, los libros de los reyes y los libros que escribieron los autores a los que se atribuye este sector tan interesante como es los libros poéticos, eh, mayormente fueron personas que vivieron en la tierra de Israel. Ellos estaban muchos llamados a ser reyes, a ser profetas, otros servían en el templo en Jerusalén, mientras otros fueron oradores, ¿no? Hemos visto todo eso en el libro de los Salmos, por ejemplo. Eh, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados para poder crear este libro de los Salmos. Eh, Vamos a entender también que para ser leídos y cantados, muchas veces tenían que ser acompañados por el instrumento del salterio, como hemos estado estudiando, y este género pertenecía a los poemas líricos, ¿no? Ya que eran acompañados por algún tipo de instrumento musical en el momento de su lectura. Familiarizándonos con los libros de poesía, vamos a entender que hay una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar y se puede leer y elegir muchos que van a parecer nuestros favoritos. Pero el libro de los Salmos no es de este tipo de colección. Aquí cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón para crear una narrativa, donde el principio del libro hasta el final los salmos recuerdan poéticamente la historia bíblica, te invitan a hacer un estudio literario de todo esto, te invitan a viajar en la historia, como estábamos viendo en los tipos de salmos que existen de acuerdo a sus temas, ¿no? En el tabernáculo también se citaba mucho de estos tipos de los salmos para la hora de la adoración, ¿no? Dentro del templo. Los levitas, que eran los que se atribuía que ellos podían realizar el canto de adoración, usaban mucho lo que eran los salmos, ¿no? Era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios prácticamente. Cuando llegabas veías el arte de las imágenes por todos lados y veías a los sacerdotes haciendo rituales y escuchabas estas canciones y estas oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que el Dios de este mundo era dueño, señor, era soberano y era, por supuesto, el creador. Entonces, el templo era un gran lugar para estar en la presencia de Dios. Y es donde más podíamos escuchar la lectura o el cántico de este libro de los Salmos, ¿no? También para sumergirnos un poco más en la historia del reino de Dios, vamos a tener estos salmos que nos van a contar la historia y no solamente la historia, sino como también hemos visto, van a tocar los libros, los salmos mesiánicos, de los que también vamos a estar hablando próximamente. Entonces, podemos intentar imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén y saquearon el templo. Ahí, haciendo un paseo por la historia, podemos entender que se perdieron bastantes escritos como el de los Salmos y
se llevaron también a muchos israelitas al exilio. Sin embargo, ¿cómo se pudo conservar esta tradición del libro de los Salmos? Bueno, pues por la tradición oral, ¿no? Y también hay muchos salmos que se cantaban como contando la historia de lo que había pasado. Y también salmos de súplica para que este pueblo de Israel pudiera superar esta prueba. Hay algo muy interesante en la historia universal que podemos tocar aprovechando este tema de los libros poéticos, y es que en la época medieval, y tal vez incluso mucho más antes, las canciones tenían un propósito, ¿no? Así como el libro de los Salmos tiene el propósito de ayudarnos a entrar en un espíritu de oración y también contarnos la historia del pueblo de Israel o mostrarnos a través de sus escritos la veracidad del Mesías y muchos otros propósitos que encontramos en el libro de los Salmos y en general en los libros poéticos. El propósito por el cual había cánticos en la época medieval es porque exaltaba a personas o contaba batallas o contaba historias. De hecho, había canciones a los reyes, había canciones a los héroes de batalla y también se contaba historia a través de estas canciones. Uno de esos ejemplos podemos verlo en la Revolución Francesa en 1789. El pueblo le cantaba días antes al rey Luis XV una canción muy, se puede decir, burlesca, ya que él, a pesar de estar casado con María Antonieta, no había concebido todavía un hijo o un heredero. Entonces, el pueblo le cantaba una canción que decía que la letra decía más o menos, ¿no? Que la reina María Antonieta tenía un candado muy escondido y que el rey Luis no podía encontrar la llave. Entonces, hacían canciones de esta clase de situaciones en ese momento. Así que tenían ese propósito, ¿no? De dar a conocer algo, de exaltar algo, incluso este tipo de datos tan interesantes de la historia. Similar a eso son los propósitos que tienen muchos de los cánticos en los salmos. Exaltar a una persona, contar la historia, contar las batallas eh, y poder sobre todo exaltar a Dios, ¿no? Exaltar el nombre de Dios. Todo esto se mantuvo a través del exilio con la tradición oral, ¿no? Pero también en este proceso los israelitas querían recuperar su fe, ¿no? Era para ellos algo muy importante en medio del cautiverio poder encontrarse con Dios nuevamente y cantar su historia y decir sus oraciones. Así que los salmos también fueron una parte de la historia muy especial para el pueblo de Israel en este sentido, en el exilio. Ahí es donde entra el libro de los Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñados como para un templo. Entran los Salmos para encontrarnos con Dios y escuchar la forma completa de la historia bíblica y del reino de Dios, cantada en forma de poesía. Empecemos con el diseño de este libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras que las hemos estado viendo. Al principio se ha colocado una breve introducción en los Salmos 1 y 2 que establecen los temas principales del libro completo, respaldando la narrativa bíblica. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Si Dios colocó a la humanidad en un jardín, ahora podemos entender que también nos pone en un templo. Aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, y así fueron exiliados del jardín cuando cayeron en pecado. Pero el primer salmo pinta un relato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada la Torá o la instrucción. Esta persona es como un árbol de vida en el jardín del templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida de Dios. Esto es muy hermoso, pero todo esto está escrito de una manera poética para que entendamos que es una manera de recordar la historia del Génesis y la rebelión. Dios hizo una promesa, ¿no? Pero el humano pecó y Dios nos prometió otra vez la salvación. El Salmo 2 se trata de la promesa de Dios de que habría un rey del linaje de David que vendría y se llamaría Hijo de Dios y el Mesías.
Es uno de los salmos que hablan ya del Mesías. El reino de Dios y de la paz y de las naciones sería a través de él. Entonces, el Salmo 1 y el Salmo 2 son introducciones a temas principales de verdades eternas y doctrinales para la iglesia. Estos dos salmos exploran la complicada historia de David y la familia real también. Y no solo estos dos salmos, sino muchos de los salmos escritos en este libro. Eh, en la tragedia también del exilio que vivió Israel, la caída del linaje de David, pero luego la cuarta y quinta sección de este libro revivirán la esperanza del Mesías, un nuevo templo, un nuevo reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión muy interesante. De las 5 partes alabando a Dios por su fidelidad. Ahora casi ya la mitad de los salmos están conectados con un hombre. Este hombre es el rey David, quien Dios eligió para gobernar Israel. Su historia es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe muy radical. Y esas promesas que David eh, recibe de parte de Dios se convierten en poesía para su vida. Sus miedos, sus fracasos y su gratitud, todo lo que le ocurre se convierte en una expresión poética de alabanza en agradecimiento a Dios. Entonces, podemos atribuirle la mayoría de la autoría al rey David, ¿no? Es de esta forma que también los salmos terminan, mayormente enfocando la historia del rey David. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Hay 73 poemas o salmos conectados con el rey David. Los poetas bíblicos que también se mencionan en el libro de los salmos son el resultado también de todo este proceso que Dios les permitió pasar, ¿no? Esta es una herencia para todas las generaciones del pueblo de Dios, incluyendo actualmente la iglesia. Esta es la importancia del libro de los Salmos y estamos profundizando un poco más de qué trata estas 5 secciones que hemos dividido de la Biblia. Eh, perdón, de estos libros poéticos, ¿no? Así que vamos a entrar no solamente en explorar el arte de la poesía hebrea expresada a través de estos hombres, sino también a conocer grandes verdades doctrinales, a conocer más de la historia del pueblo de Israel, a conocer también verdades acerca del Mesías. Continuemos con este estudio y no se pierdan el próximo video porque vamos a estar hablando de uno de los sectores muy importantes que vamos a resaltar. Los libros escritos de forma poética en el libro de los Salmos, pero referidos exactamente al Mesías prometido. Así que continuemos con este estudio de los libros poéticos y sabiduría.